Claro que la gente tiene inquietudes. Nosotros no somos ciegos. La más importante, la que tiene que ver con la seguridad. Deteriorada. El hecho de que las personas tengan temor por la proliferación de grupos ilegales implica la necesidad nacional, no de la derecha ni de la izquierda. Cualquier gobierno tiene la responsabilidad de garantizarle la vida y bienes a sus ciudadanos, es decir, de imponer la autoridad en el territorio. Sin autoridad todo el mundo hace lo que le da la gana. Y ese tiene que ser, fíjese, un propósito de unidad nacional, porque es quizá la mayor incertidumbre que tienen los colombianos, junto a otra que muchos no quieren ver, la injusticia social. La gente también quiere tener una vida digna. Entonces, ¿sabe qué pasa, Yesí? Si me permite usted una breve metáfora. He pensado mucho en eso. Algunos empresarios de buena fe simplemente no ven la inequidad, la injusticia, la pobreza, y algunos medios de comunicación tampoco. Imagine usted un ciego que va por la calle con su bastón y hay un pobre en la calle, un habitante de calle, tirado en el andén. El ciego no lo ve, lo pisa, lo patea. El ciego, que le acaban de patear la cara, el pobre se levanta, adolorido, y reacciona. A veces nuestras élites son ciegas frente a la pobreza, piensan que cerrando los ojos la herida social deja de doler. Y esos pobres de Colombia ya abrieron los ojos, se despertaron, reclaman sus derechos. Hay que satisfacer esos derechos de manera pacífica, pero solo podemos cerrar la herida social unidos, solo podemos recuperar la seguridad unidos. Por eso la polarización no le sirve a nadie. Yo creo que se necesita un gobierno que no persiga a nadie, que le dé garantías a todos y que pueda unir a Colombia. ¿Por qué se deterioró el orden público en estos últimos años, Roy? Bueno, yo he tratado en este tiempo de no personalizar las acusaciones, pero pues me consta de primera mano. Nosotros en el 2016, yo mismo firmé el acuerdo de paz con las FARC y fui feliz, le confieso. Sí. Y la mayoría de los colombianos celebramos un año de crecimiento económico, se duplicó el turismo, pensamos que la paz había llegado. El gobierno del presidente Duque y del Centro Democrático prometió hacer trizas la paz, y eso hizo. Le doy solo un dato. Cuando terminamos después del proceso de paz, el gobierno Santos había 1.200 miembros en el ELN. Al término del gobierno Duque eran 8.000. Ahora son 12.000. Ha habido un proceso de crecimiento de los grupos ilegales de narcotráfico con un cambio histórico muy importante que hay que entender para combatir. El conflicto político-militar terminó, ya no hay guerrillas en Colombia. Todas son grupos de narcotráfico, traquetos, organizaciones ilegales. De suerte que hay que tratarlos de esa manera. O se someten a la justicia o el Estado los somete. Pero lo que uno ve hoy en día es una mano excesiva a todos los grupos criminales y una especie de ablandamiento de las fuerzas militares que ha hecho que regiones enteras en Colombia estén hoy sometidas al actuar criminal. Extorsiones, asesinatos, secuestros, narcotráfico. ¿Salió mal esa apuesta de la paz total o no? Como dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, todos los días los militares, los soldados y los policías de Colombia se juegan la vida por nosotros. Me parece profundamente injusto decir que son blanditos o incapaces o que están paralizados. No es así. Lo que sí ocurrió es que la buena voluntad de la paz total fue abusada por los grupos ilegales. Abusaron de la buena fe porque no basta la buena voluntad. Para hacer la paz o para hacer cualquier cosa, y yo sé hacer la paz, pero también sé imponer autoridad, se necesita método, rigor, se necesita tener capacidad y conocimiento. No basta la buena voluntad. Los negociadores del gobierno, Petro, obedeciendo su orden de intentar la paz total, abrieron múltiples mesas, la mayoría de ellas, es un hecho, fracasaron, por falta de método, por falta de rigor. Y yo creo que lo probamos en el proceso de paz con las FARC. Nosotros desarmamos a las FARC. Sí. Pero dijimos, y todo el país lo recuerda, que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Aquí desde el principio le doy un ejemplo. Le regalaron de manera insólita el remoquete de Estado Mayor Central a una disidencia que no tenía ninguna fuerza política y que además no merecía ese remoquete. Y no lo había logrado en una mesa de negociación, sino de entrada. Le pongo otro ejemplo.
cuando inicia el último proceso de paz que se anuncia con el llamado Clan del Golfo, que es una organización de narcotraficantes, entonces aparece el negociador de buena fe, que hay que reconocer que es un hombre valiente, porque ese es un oficio de riesgo, pero anunciando el diálogo al lado de 8 guerrilleros armados con fusiles. Eso no tiene presentación, porque el delegado del gobierno, o sea, el gobierno en esa imagen parece secuestrado. Cualquier proceso de paz solo puede tener éxito si el Estado es fuerte en la mesa. Un Estado débil ni puede someter a la justicia a los criminales, ni puede negociar con ellos. Por eso la fortaleza del Estado hay que recuperarla para poder intentar no solo que se sometan, sino que nunca ocurra que sea el Estado el que se someta a los criminales.